esta mesa de trabajo para lograr la creación de la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México. Asimismo, quiero decirles que la presente mesa de trabajo tiene como finalidad conocer las observaciones que tengan en relación a la citada ley y a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y las propuestas que, por supuesto, desde la perspectiva institucional y de estas organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema puedan incorporarse. El objetivo del Grupo Parlamentario de Morena en todo momento es poder robustecer los proyectos de ley que tenemos para legislar de manera responsable. Sean todos ustedes bienvenidos. Por ello, para que podamos llevar a cabo pues, de manera armónica la realización de esta mesa, les pido por favor puedan presentarse para que todos nos conozcamos. Muy buenos días a todas y a todos. Pues muchas gracias por esta oportunidad de tratar de exponer este importante tema que es la legislación local en materia de desaparición forzada. Mi nombre es Jimena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y siendo parte de una de las organizaciones que presentó la solicitud de alerta de violencia de género por violencia contra las mujeres en el Estado de México por la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Gracias, buenos días, gracias por la invitación, diputada. Mi nombre es Ana Laura Velázquez Moreno, abogada de IDEAD Litigio Estratégico en Derechos Humanos, una organización que representa y litiga casos en materias de violaciones graves a derechos humanos, entre ellos la desaparición forzada, y también organización solicitante de la alerta por desaparición de mujeres y niñas en el Estado de México. Gracias. Buenos días, también muchas gracias por la invitación a esta mesa de trabajo. Mi nombre es Rocío Maldonado de la Fuente, soy asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja, organización que también ha trabajado de cerca en el proceso de elaboración de la Ley General en materia de personas desaparecidas y en la implementación a nivel local en varios estados como Veracruz, Coahuila y ahora el Estado de México. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, diputada. Mi nombre es Luis Gómez. Soy encargado para la zona de centro y norte del país del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, diputada. Mi nombre es Paola Burgos Tequinelli y soy asesora jurídica también en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Buenos días a todos, gracias diputada. Mi nombre es Ana Isabel Gómez Bernal y soy secretaria técnica de la Comisión Especial para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios en el Estado de México y dar seguimiento a las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres de esta legislatura. Gracias. Muchas gracias a todos y sean ustedes bienvenidos. Es una gran distinción poder contar con su presencia en esta su casa, la Casa del Pueblo. Pues sin dar mayor preámbulo, vamos a entrar en materia. Hemos preparado una pequeña intervención, pero por supuesto lo más importante en esta mesa es poder escucharlos a ustedes para poder recabar esa información y poder robustecer el proyecto de ley con el que Morena ya cuenta. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entendiendo por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obras de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la intervención del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustituyéndola a la protección de la ley. Para las Naciones Unidas, la desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror de los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino también afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión. El acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada son algunas de las problemáticas que enfrentamos. Así también, el uso por los estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada. La necesidad de contar con una ley local en materia de desapariciones es para nosotros una gran prioridad. Entendemos que cualquier ley es perfectible. Sin embargo, resulta de vital importancia partir de las observaciones que se desprenden de la ley general. En este sentido, les comparto que el Grupo Parlamentario de Morena de la 60ª Legislatura en el Estado de México cuenta con una propuesta de iniciativa de ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México, misma que fungirá como base para los trabajos relacionados en este tema. En este sentido, les pido por favor que podamos integrar una mesa de oradores para que podamos llevar a cabo la realización de esta mesa. Le voy a conceder el uso de la palabra primero a la licenciada Ana Gómez Bernal, que es la secretaria técnica de la Comisión Especial y quien viene en representación de la diputada Karina Labastida Sotelo. Muchas gracias, diputada. Agradeciendo la invitación a nombre de la diputada Karina Labastida Sotelo. Como bien lo dijo la diputada presidenta, la desaparición involuntaria constituye una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos. De ahí la importancia de que el Estado de México tome las medidas necesarias para que estos casos se investiguen y se sancionen a los responsables, pero además garantizar que a los familiares se informe sobre el paradero de su familiar y se les indemnice en su caso. En el Estado de México, la desaparición forzada de personas, así como la desaparición cometida por particulares, no ha dejado de parecer un asunto del pasado para convertirse en los años recientes en un problema público, pues aunque difícil de cuantificar con precisión por la propia naturaleza del delito, no podemos ser indiferentes a la curva del crecimiento de los casos reportados, según datos de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometidas por particulares, que pasó de 911 casos reportados como personas desaparecidas en el año 2012 a 5,878 en 2018, lo que habla de un repunte en los últimos 7 años del 645% de dichos casos, de los cuales a la fecha existen aún 5,475 personas pendientes de localizar. Esta situación revela la profunda debilidad de las instituciones para garantizar los derechos civiles a la libertad, integridad personal, seguridad jurídica y garantías judiciales de los millares de víctimas, así como el derecho de sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación adecuada. En ese sentido, atendiendo pues principalmente, como ustedes lo saben, a que el 10 de julio del 2015 se le otorgó al Congreso de la Unión la facultad para pedir leyes generales que establezcan los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada de personas, y que derivado precisamente de esta facultad se le haya otorgado a través de un artículo transitorio segundo un término perentorio para establecer una ley general. Pues en el Estado de México se ha dado cumplimiento a ese artículo transitorio que se encuentra en el párrafo segundo del artículo 9º transitorio de la Ley General, que obliga a las legislaturas locales a armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que entre en vigor el decreto que expidió la Ley General, que fue de la fecha del 17 de noviembre de 2017, es
decir, vamos un poco ya desfasados, diputada, respecto de esa legislación secundaria. De alguna manera han existido, o como ustedes ya también lo saben, son los especialistas en el tema, ha habido dos maneras de que los estados den cumplimiento al artículo transitorio que obliga a las legislaturas a expedir una legislación secundaria en la materia. Ha sido a través de una ley, es decir, expedida por el Poder Legislativo, o como ha sido hasta el momento en el Estado de México, a través de acuerdos y decretos del Poder Ejecutivo. Derivado de este artículo transitorio que obliga a las legislaturas a armonizar la legislación, pues no se ha cumplimentado ese artículo transitorio. Entendemos el Grupo Parlamentario Morena que la legislación se refiere obviamente a una norma expedida por el Poder Legislativo. Se han expedido a nivel ejecutivo 3 normas, uno que es el acuerdo número 2/2008 del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por el que se cambia la denominación y se amplían las facultades de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Este acuerdo se expidió el 28 de febrero del 2018. Posteriormente encontramos un decreto del Ejecutivo por el que se crea la Comisión de Búsqueda de Personas, de fecha 17 de abril del 2018. Y por último, un acuerdo expedido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por lo que se crea una vistaduría adjunta de atención a la trata de personas y desaparición forzada. Esto fue el 22 de agosto del 2018. ¿Qué vemos con la expedición de estas normas que son de carácter reglamentario? Pues encontramos al parecer una debilidad. Creemos que la manera adecuada de regular el tema de desaparición forzada y de la cometida por particulares es a través de una ley. ¿Por qué? Porque creemos que existe un problema para las víctimas ofendidos, incluso para las autoridades, puesto que existe una dispersión de ordenamientos, lo que dificulta la consulta de la norma y por tanto la factibilidad para las víctimas ofendidos de concretar sus derechos, incluso de lograr que las autoridades cumplan con sus atribuciones. ¿Qué tiene la ley qué ventaja tiene la ley sobre este tipo de ordenamientos? Que la ley permite sistematizar y unir precisamente en una sola norma las normas que se vinculan en la materia de desaparición forzada en un solo cuerpo, lo cual pues obviamente no solamente es de ayuda para las autoridades, sino sobre todo para las víctimas o ofendidos del delito. Con una ley también se garantiza que el Poder Legislativo dote de presupuesto para darle operatividad, por ejemplo, lograr que se implementen los mecanismos necesarios para que a través del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se cumplan los gastos de ayuda cuando lo requieren las personas desaparecidas y garantizar el principio de gratuidad establecido en la Ley General para que todas las acciones, los procedimientos y cualquier otro trámite que implique el acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en la Ley General no tengan costo alguno. Además, como bien comentaba la diputada, ya se ha elaborado un proyecto. En este proyecto se plantea además que en la Comisión Estatal de Búsqueda o los integrantes de esa Comisión de Búsqueda sean electos a lo mejor por el Poder Legislativo, de tal manera que haya un mejor escrutinio público de los ciudadanos y de tal manera que también se permita en su momento elegir a aquellas personas que tengan los mejores perfiles para ocupar cada una de las, pues sí, de los cargos, ¿no? Como estudios que precisamente han tenido ideas que hemos estudiado, pues obviamente sabemos que el Estado de México es la entidad con el mayor número de casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el país, ¿no? Entonces, por ello, atendiendo a ello, se ha formulado este proyecto o inicio de esa manera, con la finalidad de pues obviamente apoyar este tema y de estar en posibilidad de armonizar legislativamente
de acuerdo a lo que ordena la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, se ha elaborado ya un proyecto que obviamente está pues en revisión, en análisis, y que pues deseamos que se enriquezca con las aportaciones que todas las pues las asociaciones, ciudadanos y personas interesadas en el tema, pues obviamente hagan que esta ley sea funcional. Esta propuesta recoge a plenitud los estándares internacionales y atiende a las recomendaciones recibidas por el Estado mexicano por parte de organismos internacionales con la finalidad de que ésta sea eficaz y garantizar la inclusión de disposiciones correspondientes a los contenidos mínimos. Se crea, pues obviamente, la Comisión Estatal de Búsqueda para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley General. Se prevén requisitos mínimos para la selección del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Obviamente, como ustedes lo saben, estos perfiles son muy parecidos a los que se establece en la Ley General, aunque se faculta por ahí a las legislaturas de poder ampliarlos. En eso yo creo que ustedes nos pudieran apoyar muchísimo. Se crea, a diferencia de que no lo tiene la Ley General, se crea un sistema estatal en materia de búsqueda de personas que tiene por objeto coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las distintas autoridades estatales y municipales relacionadas con la búsqueda de personas. ¿Qué más? Bueno, se establece obviamente a favor de las víctimas los derechos a la ayuda, atención, asistencia, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, a fin de que las víctimas sean tratadas y consideradas como titular de derechos. Básicamente, ese es en términos generales. Este proyecto evidentemente es una homologación o una armonización de la Ley General. Y bueno, deseamos que se enriquezca con las contribuciones que puedan formular. Gracias, licenciada. ¿Les parece si las intervenciones las llevamos a cabo en el orden en el que nos presentamos? ¿Están de acuerdo? Licenciada Jimena Ugarte, por favor, adelante. Bueno, pues la verdad es que nos fortalece mucho el hecho de que haya esta iniciativa ya elaborada por parte del Congreso del Estado de México, toda vez que una de las cuestiones más importantes para poder discutir una nueva legislación pues es que ya haya un documento base de trabajo, sobre todo que, tal como nos comenta la licenciada, pues que ya tenga algunas consideraciones relacionadas con estándares internacionales y tal vez lo que se podría empezar a discutir, amén de lo que seguramente van a comentar mis compañeras, es algunas otras propuestas y legislaciones de estados que ya existen, que fueron analizadas a partir de todas estas estándares internacionales, pero también a partir de todas las recomendaciones que hizo el Comité Internacional de la Desaparición Forzada de la ONU, que estuvieron atendiéndose a través de estas legislaciones, y en donde una de las principales preocupaciones era que no fuera primero las legislaciones locales una copia local de la ley general, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en la ley de Veracruz estuvieron discutiendo algunas figuras e instituciones muy relevantes para efecto de que las legislaciones efectivamente puedan funcionar para las necesidades de los estados específicos. Como bien comentaban, una de las situaciones como particulares del Estado de México es que esta legislación, pues si bien ya se estaba impulsando por parte de esta legislatura, lo cual nos parece muy importante, pues se acaba de fortalecer el proceso de implementación por justamente la presentación de una segunda alerta de violencia de género por la violencia contra las mujeres, en donde pues se pudo visibilizar que el problema era mucho más grande de lo que se estaba pensando, ¿no? Si bien la cifra en general de desapariciones en el Estado de México es muy, muy relevante en relación con otros estados, lo que nosotros hicimos como organizaciones y colectivas que presentamos esta iniciativa fue visibilizar la relevancia de tener enfoques diferenciados para la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas y desaparición forzada. Esto nos parece que es un tema
que no se ha logrado consolidar y que creemos que también tendría que ser algo que quedara como muy específico en la legislación local. Otro asunto que también nos parece relevante, insisto, amén de lo que vayan a comentar mis compañeras, porque todas de alguna manera hemos participado en otros procesos, pero sobre todo y de manera muy importante el Comité Internacional de la Cruz Roja. Otro asunto muy importante y que nos parece que no se mencionó ahorita es fortalecer los sistemas forenses, ¿no? Todos los sistemas forenses de búsqueda de personas, identificación, y aparte todo lo que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas de estos delitos, no nada más de desaparición y desaparición forzada, sino todos los delitos que se encuentran relacionados en la Ley General de Personas Desaparecidas y el Sistema Nacional de Búsqueda. Y así, digamos, lo que nosotros quisiéramos proponer, que una de las cuestiones más relevantes, amén de estar platicando a lo mejor en grupos de trabajo sobre estos temas concretos que nos parecen muy relevantes, que deben de estar insertos en una legislación local, es cuál es el proceso para llegar a una nueva legislación local. Y uno de los elementos que nos parecen sustanciales es la participación de los colectivos y las familias. El cómo se puede garantizar esta participación tiene que ver mucho tanto con la iniciativa que tengan los congresos locales para permitir que efectivamente, amén de que, como bien dice la licenciada, podamos estar un poco desfasados, ¿no?, de los tiempos que programaba la legislación general, más allá de tener que cumplir con cuestiones como formales de la legislación, que claro que es importante, no estamos diciendo no cumplamos con las formalidades. A nosotros lo que nos ha parecido más importante y que ha fortalecido verdaderamente la legitimación de estos procesos a nivel local es la participación efectiva de colectivos y familias. ¿Y qué quiere decir la participación efectiva? Bueno, pues no que nada más se les llame o se les invite o se haga como una especie de un foro y con ese foro ya se garantizó la participación, sino que efectivamente haya canales de comunicación adecuados y efectivos con colectivos y familias, que efectivamente se les permita en el tiempo necesario y adecuado para que puedan analizar esta nueva legislación, que puedan hacer aportaciones necesarias y que ellos identifiquen como estas necesidades que han tenido como víctimas que han sido de un sistema que no ha logrado atenderlas y que seguimos viendo. De hecho, ahorita veníamos con mi compañera viendo que en las últimas semanas pues sigue sucediendo, ¿no? En lo que respecta a mujeres, desaparecen niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México y aparecen meses después víctimas de feminicidio u homicidio. Y eso, por ejemplo, es un tema que las madres familiares de estas víctimas tienen que saber cómo aportar para que esto ya no siga sucediendo y hacer una búsqueda efectiva y adecuada con todos los instrumentos que ya existen en el Estado. Contrario a otras entidades federativas, el Estado de México ya cuenta con células de búsqueda, con una unidad de análisis de contexto, con los protocolos ALBA y con el protocolo Odisea. Digamos, ya cuentan con una serie de instituciones que nos sigue siendo sorprendente en ese sentido. Cuenta con la Fiscalía Especializada, cuenta con una Comisión Local de Búsqueda, bueno, digamos, cuenta ya con una serie de cuestiones que nos sorprende que entonces sigan sucediendo hechos como estos, ¿no? Desaparecen las niñas, no se hace una búsqueda adecuada y semanas o meses después siguen apareciendo víctimas de feminicidio u homicidio. El caso, por ejemplo, del mal llamado monstruo de Ecatepec, nos parece que también fue un caso paradigmático en ese sentido. Todas estas mujeres que hasta ahora han aparecido como víctimas de feminicidio fueron denunciadas anteriormente como víctimas de desaparición y no se llevó a cabo la búsqueda adecuada. Entonces, ¿cómo se puede fortalecer esta legislación? Pues con el testimonio y con la participación directa de las personas que han vivido en carne propia la impunidad o la falta de atención por parte de las autoridades y la falta de una legislación que permitiera, por un lado, que es otro tema que nosotros también y que creo que, o que creemos y hemos discutido que es algo que se debe de tomar en cuenta en esta entidad federativa de manera muy particular y que fue parte también de los procesos que se presentaron de la alerta de violencia de género, es que el delito de desaparición no estaba tipificado en el Estado de México. Digamos, se empiezan a llevar investigaciones por este delito hasta que aparece la Ley General y eso fue en enero del año pasado. Antes, muchas de las investigaciones no se llevaban a cabo con respecto
a la tipificación de este delito, sino como ausencia, ¿no? y muchas de ellas, bueno, bajo una serie de estereotipos. ¿Qué va a hacer esta legislación en materia temporal o en los transitorios o de alguna manera para atender todos esos casos que siguen sin resolverse y tendrían que resolverse con esta nueva legislación, ¿no? Nos parece que ese es un tema que tendría que quedar dentro de las discusiones del ámbito legislativo, ya no como un eje, digamos, del cuerpo de la legislación, pero sí por lo menos como una forma de atención a todas estas víctimas que han quedado fuera de esta atención. Y el otro tema que también nos parece que tendría que quedar ya dentro de la nueva legislación sería el de, ay, se me fue el nombre ahorita, la declaración de ausencia. En Veracruz ya también se trabajó este tema de manera muy particular, ya existe la ley federal, pero obviamente en muchos aspectos esta ley federal no alcanza para la declaración de ausencia en ámbitos de instituciones locales, ¿no? Que es también donde muchas veces las familias tienen ese problema. Entonces, en el marco de esto, y amén de lo que digan mis compañeras, nosotros traemos una propuesta de ruta de trabajo que a lo mejor podríamos exponer al finalizar, tomando en cuenta las experiencias de otros estados, y yo cedo la palabra a Ana de Ideas. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me parece una grata sorpresa el conocer que ya hay por parte de este Congreso, del grupo parlamentario en particular que nos hace la invitación, que ya hay una iniciativa. Esto me parece que habla bien de, pues precisamente de este apoyo, de estas ganas reales de legislar en la materia ante una problemática pues que queda claro que es real, queda claro que es gravísima. Entonces, en ese sentido, ¿por qué creemos que es importante contar con una ley a nivel estatal si ya tenemos una ley general? Pues por una parte porque, retomando algunas observaciones que ya se han hecho, efectivamente, esta ley general puede ser perfectible, y no solo eso, sino que muchas veces estas leyes generales se quedan como en el ámbito, como si fueran federales, no se bajan a los estados, la población las desconoce, las mismas autoridades las desconocen, en este caso los colectivos o las personas que se han visto afectadas directamente por el tema de la desaparición, pues no la sienten como propia, ¿no? Entonces, un tema adicional por el que consideramos que sí es necesario que se cuente con una ley estatal en materia de desaparición es pues para que sea conocida y que sea también apropiada por parte de la ciudadanía del Estado de México. Y en este caso sí queremos hacer mucho énfasis que queremos que principalmente sea sentida como propia por parte de los colectivos de personas con familiares o personas cercanas que están que han sido desaparecidas, ¿no? Entonces, en ese sentido creemos que por eso, tanto a nivel legal como a nivel ya de un imaginario social, sí es importante que se cuente con esta ley a nivel estatal. Por otra parte, pues tenemos datos alarmantes, datos que se han estado retomando por medios de comunicación, en informes, por el mismo registro de personas desaparecidas y pues ya en el tema que nos ocupa de manera muy particular, por la solicitud de alerta de violencia de género, ¿no? Entonces, en esta solicitud, de alguna manera se dio cuenta de forma muy clara de la gravedad del problema de niñas, mujeres y adolescentes desaparecidas en el Estado de México, cómo el Estado de México está muy por encima de la media nacional cuando hablamos de niñas y mujeres desaparecidas, cómo vemos que a pesar de que ya hay una solicitud de alerta, a pesar de que ya hay un informe donde se señalan de manera puntual cuáles son las debilidades que todavía existen por parte de las instituciones encargadas de atender esta problemática, cómo a pesar de esto, como en el día de hoy, la semana anterior y la semana antepasada, seguimos viendo que se reportan casos de niñas menores de edad desaparecidas y luego aparecen desafortunadamente pues muertas, ¿no? Entonces, esto se sigue repitiendo, esto nos habla de que el problema sigue siendo grave, nos habla de que el problema no se ha atendido de forma adecuada, ¿no? Entonces, sí creemos que por eso es muy importante que a través de un proceso de creación
de una ley estatal, un proceso en donde la ciudadanía acuda, opine, participe, que sea muy participativo. Sí, entonces creemos que por eso es importante que se apropien la ciudadanía y que también las autoridades intervengan de forma mucho más activa en la creación de una ley a nivel estatal, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hacer énfasis de que si bien, como comentaba Jimena, pues el Estado de México cuenta ya de alguna manera de facto con estas instituciones, pero seguimos viendo que desafortunadamente pues no es suficiente porque la problemática continúa, la problemática no ha sido erradicada y por lo tanto no ha sido atendida de manera efectiva. En ese sentido, creemos que es muy importante que se retome un documento sumamente importante que es precisamente el informe que hicieron las expertas en el tema de la solicitud de la alerta de violencia de género. Este informe da datos muy puntuales de cómo, por ejemplo, los formatos que se llenan cuando se presenta una denuncia por la desaparición en general, cómo no hay, digamos, apartados o casillas o elementos específicos para dar datos que de alguna manera podrían arrojar información que pudiera ser inclusive preventiva en casos de desaparición, ¿no? En particular en casos de desaparición de niñas y de mujeres. Entonces, este informe nos da elementos muy importantes que creemos que es muy valioso que ya se cuente con esto, que ya se hizo un análisis por parte de académicas y expertas en el tema. Entonces, sería ideal que se retomaran al momento pues de estar discutiendo y conversando sobre una ley estatal en la materia, ¿no? Por otra parte, pues también creemos que es muy necesario, precisamente como lo comentaba la licenciada, que se asigne un presupuesto, que los perfiles que se ocupan pues sean los idóneos y también pues en ese sentido, atendiendo a la problemática particular del Estado de México, pues que esta ley sí tenga el tema de la perspectiva de género de una forma transversal, que no sea algo así como un punto y aparte, un apartado por ahí, como que se vea como algo adicional, no. Sí es necesario que atendiendo a la problemática que se vive en este Estado, que es particular y es diferencial a la del resto del país, que sí el tema de la perspectiva de género esté transversal y que esté incluida en la totalidad de esta legislación. Y bueno, ya aquí sería únicamente pues reiterar la disposición por parte de las organizaciones que solicitamos la emisión de esta alerta, reiterar nuestra disposición para trabajar de la mano con ustedes y sí, pues también reiterar la solicitud de tener en cuenta todo el trabajo que ya se ha hecho, el informe que se hizo cuando se solicitó la alerta, el informe que se ha hecho por parte de las expertas, porque finalmente son datos, son materiales que sí son muy importantes, muy valiosos, entonces pues qué mejor que se retomen cuando estemos en todo este proceso de discusión y de debate sobre una ley estatal. Adelante, licenciada Rocío. Muchas gracias. Bueno, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja voy a ceder la palabra primero a mi compañero Luis Gómez para hacer una breve presentación y después entrar ya en las cuestiones técnicas sobre la ley. Gracias. Bueno, pues un poco para introducir cuál ha sido nuestro papel en México, qué es lo que hacemos en el Estado de México y por qué estamos aquí, pues comentarles, nosotros venimos representando al Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una organización internacional con sede en Ginebra, Suiza, encargada de ayudar a aliviar el dolor y sufrimiento de las personas que se ven afectadas por situaciones de conflicto armado o violencia armada, que es el caso que corresponde a México. Y desde hace algunos años, desde el 2012, hemos tenido operaciones en diferentes partes del país para apoyar al gobierno mexicano en poder atender esta problemática que sabemos pues es de las que aquejan al país de la manera más dramática. En este sentido, hemos trabajado en diferentes estados. Hoy en día trabajamos asesorando 10 estados de la República aproximadamente. El Estado de México lo asesoramos desde el año 2015. Hemos trabajado con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México para ayudar al establecimiento de mecanismos de identificación de restos con la Coordinación General de Servicios Periciales
y también con la Fiscalía Especializada en Desaparición, quienes nos han abierto las puertas de la mano con la Subprocuraduría de Género para todo un trabajo de apoyo y fortalecimiento a los mecanismos de búsqueda y también de la obtención de información sobre personas desaparecidas. En este trabajo, pues, hemos sido parte de la construcción de diagnósticos. Creemos que la situación del Estado de México está de alguna manera diagnosticada y conocida tanto por nosotros como por las instituciones. Los desafíos son claros y creemos que esta legislación pues puede venir a apoyar a los esfuerzos de montar mecanismos suficientes para estar a la altura de las necesidades que se tienen en el Estado de México. Al mismo tiempo, pues hemos asesorado en el nivel federal tanto a la PGR como a la Secretaría de Gobernación, con quienes sostenemos convenios de colaboración desde el 2013, sobre el establecimiento de este tipo de mecanismos y que han llevado en alguna medida también a la adopción de la Ley General sobre Desaparición. Estuvimos asesorando desde el proceso de diseño de la iniciativa, como también las discusiones posteriores en el Congreso, y una vez aprobada esta ley, y pues nos hemos abocado también a apoyar los procesos de implementación, tanto en el nivel federal como en los estados. Hemos asesorado en particular los únicos 2 estados que han adoptado una ley estatal para armonizar su marco legal, que han sido Coahuila y Veracruz. Creemos que en ese proceso hemos tenido también un proceso de aprendizaje sobre los mecanismos, las discusiones, los temas que nos parecen centrales armonizar, pero también sobre los temas sobre los que vale la pena tener menciones específicas, como se acaba de sugerir en relación con todo el tema de género para el Estado de México. Entonces, en este marco de asesoría, pues decirles que agradecemos su invitación, que nos ponemos a su disposición, que sería muy importante para nosotros poder conocer el dictamen, la iniciativa, y construir en conjunto lo que pudiera ser ya un dictamen de ley estatal. Hemos colaborado con las organizaciones de la sociedad civil y con los colectivos de familiares. Nos ha parecido un elemento fundamental para llevar a buen puerto estos esfuerzos. Y dicho esto, pues nos ponemos a su disposición. Le cedo la palabra a Rocío, quien podrá dar mayores precisiones sobre algunas recomendaciones generales que hemos tenido en los estados, pero que nos gustaría trabajar en particular en el Estado de México. Bueno, muchas gracias. Intentaré no ser muy repetitiva. Efectivamente, bueno, les acabamos de proporcionar un documento, que es un documento que se elaboró en el marco de un taller con organizaciones de la sociedad civil el año pasado, precisamente pensando en, que de entrada la ley general ya es compleja en sí misma porque tiene muchos temas sobre los cuales pues va tratando. No solamente es una ley penal, que era lo que se había pensado en un principio cuando se inició con el proceso de la reforma constitucional, sino que es una ley que va más allá y cuyo principal objetivo terminó siendo pues la cuestión de la búsqueda, que ya mencionaban las compañeras de Ideas y del Instituto Mexicano, al crear este Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Entonces, bueno, pensando en cuál era la mejor forma de garantizar una adecuada implementación a nivel de los estados, se realizó este taller como para pensar cuáles tendrían que ser los mínimos, entendiendo que además pues cada entidad federativa tiene sus propios contextos, tiene sus propias necesidades y además pues también tiene su propia forma de trabajar y de coordinarse. Entonces, bueno, este es un análisis que se hizo. Voy a retomar algunas cuestiones de este análisis, pero también, como ya habían compartido mi compañero Luis, también quisiéramos compartirles pues un poco sobre las experiencias, lo que hemos ido aprendiendo de las experiencias, tanto en el proceso de elaboración de la ley general, como en particular en el proceso de elaboración de la ley estatal en Veracruz, que fue pues la primer ley estatal que se adoptó. De agosto del año pasado fue finalmente publicada y pues se elaboró en un proceso también de participación conjunta, siguiendo
el principio de participación conjunta establecido en la propia ley general, en donde pues participaron tanto familias como organizaciones especialistas en la materia y por supuesto pues en ese caso pues no nada más los legisladores y las legisladoras encargadas de las comisiones dictaminadoras, sino también pues las autoridades que son finalmente las que van a implementar el contenido. Entonces, creo que, bueno, de entrada sí es importante pues resaltar este principio. Efectivamente, también a nivel de la ley general, el tener a las familias de entrada conociendo el proceso de elaboración o teniendo con esta oportunidad de participar directamente en los contenidos, pues finalmente resulta bastante, pues además de gratificante, efectiva, porque ellas tienen también un pulso muy claro de cuáles son los principales problemas que existen pues a nivel legal y que se deben también de resolver para que pueda fluir y se pueda aplicar la ley de manera efectiva. Entonces, pues de entrada sí quisiéramos retomar esa cuestión que ya habían mencionado las dos abogadas y por otro lado también mencionar que cuando se elaboró la ley general había una preocupación que surgía de este diagnóstico previo que ya tenían tanto las autoridades como las familias, como las organizaciones, de detectar como uno de los principales problemas la falta de comunicación que se había dado entre diferentes entidades federativas y las propias autoridades federales en la materia, sobre todo en cuestiones de búsqueda. Es por eso que se conforma este Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el registro nacional, por eso se crea también el Banco Nacional de Datos Forenses y lo que se busca, digamos que sí no es uno de los principales objetivos de la ley, es el garantizar que la información que permite localizar a una persona o identificar a una persona fallecida no se mantenga solamente en los límites de una sola entidad federativa, sino que se pueda contar con esta información a nivel nacional para poder hacer los cruces necesarios. Y es por eso que justo cuando se empezó el proceso en Veracruz de legislar, las autoridades habían propuesto la creación de un sistema estatal pensando en pues como replicar lo que ya se planteaba a nivel de ley general, es un sistema nacional que va a emitir el protocolo de búsqueda, que va a garantizar la aplicación de los programas nacionales, que va a emitir lineamientos y decían, bueno, pues un sistema estatal que garantice lo mismo. Y ahí la primer preocupación, les voy a contar un poco el debate porque finalmente sí hubo como un punto intermedio, que eso es bastante interesante. Finalmente lo que se planteaba era la preocupación de no queremos que existan sistemas estatales porque eso lo haría ver como que pues finalmente como ha ocurrido con otras leyes generales, ¿no? Que es una cuestión lo que está a nivel de ley general, sistema nacional y la réplica a nivel de sistema estatal. Y lo que se busca, digamos el espíritu, era mantener esta coordinación y este intercambio de información en un nivel nacional. Por eso la creación de los registros nacionales. Sin embargo, lo que plantearon desde el Congreso y que era uno de los puntos que efectivamente se tenían que retomar era esta preocupación, que ya lo había mencionado la licenciada Ana Isabel, por la coordinación entre autoridades estatales y municipales. Efectivamente, si se dejaba solamente a nivel sistema nacional el tema de coordinación y el tema de intercambio de información, pues tampoco iba a funcionar a un nivel de entidad federativa y menos a un nivel de coordinación entre municipios. Y es por esta razón que en la ley de Veracruz y después se retoma también en la ley de Coahuila, se crea un mecanismo estatal de coordinación, que lo que permite este mecanismo es justamente esta preocupación, esto que se queda como una de las grandes necesidades de poder bajar, poder implementar a nivel local las decisiones que se toman en un nivel nacional. ¿No? Claro, sabemos cómo se van a enterar los municipios o el presidente municipal del municipio más alejado que tiene obligaciones que se desprenden de una ley general que probablemente pues, no conoce o mucho menos una decisión que surge de un sistema nacional de búsqueda de personas. Entonces, por eso pues, sí era importante contar con este mecanismo y además garantizar también la participación de las autoridades municipales, que también ahí vemos con beneplácito que también ya se había observado y ya era uno de los temas que se retoman en la iniciativa
que ya está elaborada aquí en el Congreso del Estado de México. Y otra de las cuestiones, siguiendo con este tema de nivel nacional, era la cuestión de los registros. Otra de las preocupaciones era, efectivamente, la Ley General señala si es un registro nacional. El registro nacional se compone por la información tanto de las entidades federativas como de la federación. Sí habla en algún punto de la creación, de la existencia de registros estatales, pero evitando, porque ahí sí es la ley muy clara, en evitar duplicar el que exista esta idea de, bueno, mi registro estatal y después esto lo voy a vertir en un registro nacional, sino más bien fomentando que sea un solo registro, que efectivamente pues es estatal porque son las obligaciones que se desprenden, que tienen las autoridades estatales, pero que va a aportar ya para una búsqueda a nivel nacional, porque sabemos que en muchos casos puede ser que la persona desapareció en el Estado de México, pero probablemente la persona pues haya movido hacia Coahuila y finalmente pues sea localizada en el Estado de Coahuila más adelante. Y si no hay un intercambio, pues ahí ya tenemos una desaparición pues permanente, si no tenemos asegurado este intercambio de información adecuado. Entonces, en ese sentido, lo que se promovió en la ley de Veracruz era simplemente el decir, efectivamente existe el registro estatal, este registro estatal forma parte del registro nacional. Solo como para garantizar ahí que efectivamente este registro, que además eso ya lo señala la ley general, debe de seguir los lineamientos y debe de pertenecer a la misma plataforma que finalmente se acuerde desde el nivel nacional. Okay, eso es otra de las cuestiones que son más relevantes de la propia existencia de la ley general y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Entonces, ahí también, pues sí, observábamos ese como uno de los principales temas. Digo, no hemos visto la iniciativa, les estamos compartiendo los debates que hubo en los procesos previos de legislación a nivel local. Y por otra parte, bueno, observábamos también en el tema de comisión, tanto de creación de comisión de búsqueda como de fiscalía especializada, que efectivamente ya comentaban, aquí existe, pues ya se ha creado por decreto efectivamente la Comisión Estatal de Búsqueda. Ahí también hemos tenido la oportunidad de trabajar y de colaborar con la maestra Sol en algunos talleres también sobre la ley general, sobre contenidos, y lo que observamos también es que, bueno, parece que es una comisión que tiene una estructura amplia, y eso también lo hemos reconocido al Estado de México, ¿no?, que ha tenido como esta capacidad de buscar tener efectivamente el personal necesario cuando reconocemos o cuando sabemos que es un problema que necesita ser atendido y que necesita contar con los recursos necesarios. Sobre este punto, lo que observamos que, aprovechando efectivamente que se está buscando crear una ley estatal, es también buscar que la comisión local y la Fiscalía Especializada también del Estado cuenten con las atribuciones pues señaladas por la ley general. Digamos, obviamente no son las mismas, lo que dice la ley es que son homólogas, pero pues sí hay, de hecho en el documento de recomendaciones se hizo un análisis de cuáles eran las atribuciones que tendrían que ser similares o iguales exactamente a las de la Comisión Nacional y cuáles eran otras atribuciones que más bien tenían que ser como una especie de espejo o de gancho entre lo que va a ser la Comisión Nacional y lo que tendría que hacer la Comisión Estatal, pensando justamente también en garantizar esta adecuada coordinación entre autoridades federales y autoridades estatales. Y ahí, bueno, pues si observamos, tal cual en la Fiscalía Especializada es más sencillo, es el artículo 70 de la Ley General tal cual, y ahí pues también garantizar simplemente que el fiscal especializado o la persona titular de la Fiscalía pues cuente con todas estas atribuciones que señala la Ley General, ¿no? Ahí pues una vez más no hemos tenido oportunidad de leer la iniciativa, pero sí fue uno de los aspectos que en el decreto pues observamos que tal vez podría fortalecerse todavía más. Si la Comisión Estatal tiene, digamos que toda la cantidad de atribuciones que se pensó cuando se estaba elaborando la Ley General, pues es posible que pueda tener o que pueda hacer más, que de todas formas sabemos que ya el papel que tiene la Comisión de Búsqueda es necesariamente un papel también de coordinación permanente con la Fiscalía Especializada, ¿no? Hay cuestiones que, digo, por Código Nacional de Procedimientos Penales son
facultades de la Fiscalía Especializada, y ahí por eso es importante pues mantener robusto el papel de la Comisión de Búsqueda en la medida de lo posible por el propio marco legal. Y este es uno de los análisis que les compartimos en este documento de recomendaciones. También, bueno, en la inclusión de la cuestión de autoridades municipales, que también celebramos, la licenciada Ana Isabel ya lo había mencionado, la ley general señala ciertas atribuciones específicas, no solamente reconociendo el papel de, bueno, que por ejemplo las policías municipales pues también serán elementos necesarios en la cuestión de implementar búsquedas o implementar un programa de búsqueda, sino también en la cuestión de la administración de panteones y en el manejo de estos. Ahí señala también específico la forma en la que se deben de hacer las inhumaciones de personas fallecidas no identificadas. Uno de los temas que hemos observado desde el Comité Internacional de la Cruz Roja y de razón por la cual tenemos un proyecto específico también sobre el tema de panteones es pues que en muchos casos las personas fallecidas no identificadas pueden ser identificadas posteriormente, pero no se ha garantizado la localización o la trazabilidad, le llamamos, de los restos, y cuando se busca, pues es casi prácticamente imposible poder localizar el cuerpo para poder entregarlo a su familia, ¿no? Observamos que en muchos casos las fosas comunes, pues finalmente no se tiene capacidad de poder saber, pues, o poder localizar un cuerpo en específico, cuando estamos hablando de más de 100 personas que fueron inhumadas ahí tal vez, y por eso es que es importante también retomar este aspecto que señala la ley general y que en la cuestión, por ejemplo, de la ley de Veracruz se retoma también de forma particular al señalar como obligación para autoridades municipales el armonizar sus reglamentos a lo señalado por la ley general de personas desaparecidas. Estos, bueno, son tan solo en términos generales, pues algunos de los aspectos que consideramos importantes o que recordamos por el momento de las experiencias en estas dos leyes. El proceso también, por ejemplo, tanto de la selección y de los perfiles, tanto del fiscal especializado, de la persona titular de la comisión de búsqueda y de los integrantes y las integrantes de los consejos ciudadanos, pues son también cuestiones pues bastante relevantes. Sabemos que en la cuestión del fiscal, la ley general lo que señala es que este perfil se va a determinar por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. De hecho, esa es una de las tareas que está pendiente, pero a nivel de comisión de búsqueda, pues también será importante, si se hace, por ejemplo, en este marco de participación conjunta, el también pues hablar con las familias o con las autoridades para observar qué se debe garantizar en este perfil y además de qué forma también tendría que ser la selección, ¿no? Porque, por ejemplo, también hablando de la ley de Veracruz, se hizo un proceso mucho más específico de lo que señala la ley general. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos justamente en el marco de dos procesos de selección, tanto a nivel de Comisión Nacional de Búsqueda, que ahora está abierto el proceso con la Secretaría de Gobernación, y Veracruz, el Estado de Veracruz también está buscando a su titular para la Comisión Estatal de Búsqueda. Entonces, pues también son dos experiencias que están ahora llevándose a cabo y que finalmente también garantizan pues mucho de la legitimidad que pueda tener una comisión de esta envergadura. Y bueno, no sé si mis colegas quieran agregar algo más. Bueno, pues aprovechar otra vez para pues felicitarles por esta iniciativa. Efectivamente, consideramos que una ley estatal, si bien no es la única manera de implementar esta ley general, sí es una manera que permite también tener mucho más clara la forma en la que se puede implementar y sobre todo garantizar también esta forma de coordinación y pues también manifestar nuestro apoyo en este proceso. Pues sí, recomendar también, no sé, sería bueno tal vez que también estén presentes autoridades que han estado encargadas de la implementación. Eso ya será algo que se decidirá en el marco del Congreso, pero pues es también parte de las experiencias que observamos. Bueno, antes de iniciar con esta propuesta que queríamos presentarles para una agenda de trabajo, nos parecía también importante, no sé si pueda ser en la reunión del día de hoy o en una reunión posterior de trabajo,
un análisis del contexto político que tendríamos dentro de la Cámara, ¿no? Para saber si verdaderamente existen, digamos, las posibilidades reales, ¿no? Y políticas para la implementación de esta legislación, considerando, como bien comentaba Rocío, este principio de participación conjunta, para efecto de que no quedara también como una cuestión que estuviera nada más en manos de los legisladores, ¿no? Eso nos parece un tema fundamental, digamos, todas las partes que tiene que tener la legislación, que tiene que tener para efecto de convertir muchos de esos principios y esas instituciones que se generarían a través de la ley en política pública, ¿no? Con presupuesto y con posibilidades de efectivamente llevarse a cabo, pero pues de manera inicial el análisis político de las condiciones del Congreso estatal para efecto de que efectivamente una iniciativa que se trabajara de manera conjunta con familiares, con colectivos, con organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones internacionales expertas, más las autoridades que ya están en los procesos de implementación de la ley general a nivel local, pues efectivamente pudiera ser posible, ¿no? Porque si no, consideramos que sería un trabajo también en donde se generaría como una expectativa que no sería real, y una cuestión que sería, nos parece muy lamentable, es que se hiciera como todo este trabajo de participación conjunta y al final acabara saliendo una legislación que no tuviera nada que ver con este dictamen que se podría generar de manera conjunta, ¿no? Entonces, ese es un tema que nos interesaba como platicar con ustedes. Medio lo habíamos tocado en las reuniones pues anteriores, que tampoco habían sido muchas, me parece que una o dos, ¿no?, que habíamos tenido a este respecto, pero que sí, que quisiéramos como, pues más que nosotras como organizaciones, que claro que queremos tener la claridad, tener esa claridad para cuando estemos en el proceso de talleres o consultas o foros con familiares y colectivos, que no vayan a sentir ellas también pues que se les está como invitando a un proceso que no tiene ningún fin cierto, pues, ¿no? Que es precisamente, en el caso concreto, una legislación que sea aprobada por el Congreso del Estado con un documento que haya sido un proceso de participación, ¿no? Entonces, esa parte nos interesaría como mucho. Y la propuesta de agenda de trabajo que nosotros les queríamos proponer, por supuesto, esta consideración, pues primero era generar el documento de trabajo con una propuesta de legislación estatal. No sabíamos hasta el día de hoy que ya había una iniciativa elaborada, entonces pues tal como dijo Luis, Rocío y Ana, creo que sería muy importante que se nos considerara, digamos, para conocer esta propuesta, para ver si efectivamente todos estos puntos que, como bien detalló de manera muy enfocada Rocío, pues pudiéramos ver si efectivamente están ahí previstas estas consideraciones o no, y de partir, digamos, de ahí si hay algunos elementos, ¿no? Lo que nosotros queríamos proponer es que se llevara en primer lugar un taller para socializar el documento de trabajo. Esto obviamente con colectivos, familiares, autoridades, organizaciones sociales locales, las instituciones internacionales que estarían participando. Me parece que en el caso concreto sería el CICR y la oficina de la OACNUD, quien por cierto ya se comunicó y nos dijo que por problemas técnicos no pudieron llegar el día de hoy, pero que van a quedar pendientes para poder estar en este proceso de implementación, y por supuesto los legisladores, ¿no? Una vez que se pueda socializar el documento, un poco retomando la experiencia que se hizo en Veracruz, que si bien es más larga y más digamos, ambiciosa en ese sentido, pues llevar a cabo un par de foros, ¿no? Un par de foros en donde se pudiera dar a conocer esta legislación con anterioridad a las personas a las que se invitaran a estos foros, uno con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, otro con autoridades estatales y otro quizá con colectivos y familiares, para efecto de que primero se les diera a conocer este instrumento de trabajo, pudieran analizarlo y se llegaran a estos foros con consideraciones, iniciativas o propuestas concretas. La otra cuestión que queríamos proponer es un poco también retomando lo que se hizo, en nuestro caso como parte del instituto,
me imagino que en Coahuila fue más o menos parecido, un grupo de trabajo técnico que diera como acompañamiento muy puntual a estos elementos que se pudieran aportar en los foros para efecto de poder insertar en el documento de trabajo todas estas consideraciones que se vayan haciendo por parte de estos actores sociales que pudieran participar y entonces poder tener una versión preliminar ya digamos con estas consideraciones de la legislación local. Y que efectivamente esta versión, digamos, fuera la que se presentara ante el Pleno del Congreso local para efecto de su dictaminación por las comisiones correspondientes. Y que una vez, también retomando el ejemplo que se hizo en Veracruz, que se tuviera ya estuvieran esta legislación con estos elementos insertos en las comisiones dictaminadoras, pues de igual manera el grupo de trabajo técnico pudiera participar de manera muy cercana con las comisiones dictaminadoras a efecto de garantizar que todos estos elementos quedaran en esta nueva legislación. Este dictamen final se presentaría ante el Pleno del Congreso del Estado. Obviamente se llevaría a cabo el trámite legislativo correspondiente, ¿no?, para efecto de su aprobación. Lo que se buscaría pues sería la aprobación de la ley local, también retomando el ejemplo de las dos legislaciones que ya existen en materia local, en materia de desaparición, pues todo este tipo de trámites legislativos, sobre todo cuando se presente ante el Pleno, cuando se vaya a discutir, pues lo que se ha intentado es que sean sesiones públicas, ¿no?, para efecto de que las personas puedan tener la mayor transparencia posible de cómo está haciendo este procedimiento. Y una vez aprobada la ley local, pues su socialización y proceso de implementación, ¿no?, en los términos que ya se hacían las consideraciones. Un poco esa es la agenda que nosotros estaríamos como proponiendo de trabajo, la cual consideraríamos que tendría que tener responsables y fechas concretas, ¿sí? Considerando, bueno, también los tiempos del propio Congreso, ¿no?, los tiempos ordinarios, los periodos extraordinarios, bueno, digamos, los tiempos específicos de la legislación local. Y pues quisiéramos ver si esta agenda se pudiera como considerar, no sé si en esta reunión o de manera más ejecutiva, para efecto de poder ir determinando cómo es que podríamos participar, incluso los diferentes actores sociales, los que estamos aquí y los que no están aquí, para efecto de poder empezar a llevarla a cabo. Y una opción que estamos ahorita considerando, pues es que para efecto de esto se pudiera instalar desde ahora una mesa técnica o de trabajo, ¿no?, para dar seguimiento a esta agenda, o sea, por ejemplo, los foros y demás, consideramos que después sí, ¿no?, tendría que ser algo que quedara en manos del Congreso del Estado, ¿no?, pero con la participación y obviamente la asesoría técnica que nosotros pudiéramos aportar para efecto de que llevaran a buen fin, ¿no? No sé si habría como acuerdo en este punto. Okay. Muchas gracias. Pues nos parece una muy buena agenda de trabajo la que ustedes plantean. Por supuesto, decirles que desde esta legislatura pues estamos en la mejor disposición para la elaboración de esta ley y como bien lo decía al principio y lo vuelvo a repetir, queremos llevar a cabo un buen trabajo, queremos tener un buen proyecto que no tenga todos estos vacíos legales que han seguido permitiendo que nuestras niñas, mujeres y pues también nuestros hombres y nuestros niños sigan desapareciendo, ¿no? Todos estamos en riesgo, entonces les planteo la siguiente ruta que podríamos llevar a cabo. Ahorita les vamos a hacer llegar el proyecto de ley, les vamos a dar una versión impresa y por supuesto se las haremos llegar de manera digital para que ustedes nos puedan ayudar a socializarlo con las personas que ustedes tienen contacto, con todas las asociaciones civiles, con los familiares de las personas desaparecidas y que podamos tener una segunda reunión de trabajo en donde ya planteemos algunos cambios, algunas observaciones que ustedes tengan que hacerle a ese proyecto de ley para poder avanzar, para que también no nos quedemos pues con unas fechas
que estén hasta abril, mayo, entonces que podamos darle celeridad al asunto para que en esta legislatura ese proyecto se pueda cristalizar. Entonces, checando la agenda, hoy estamos a 28, no sé qué les parecería vernos, poder plantear la siguiente mesa el 18 de febrero, para que tengan tiempo de revisar el proyecto. Y por supuesto invitar a algunos otros, a las familias afectadas, que sea una mesa de trabajo más amplia, en donde puedan participar un número mayor de personas y podamos tener ya estas observaciones para poder empezar a cristalizarlas dentro del documento. Y por supuesto, una vez que ya tengamos sus observaciones, poder plantear estos foros con los especialistas. Ya en la siguiente mesa de trabajo empezaríamos a definir a qué especialistas invitaríamos y le pondríamos fecha al primer foro. ¿Les parece? Sí, por nuestra parte quizá lo único a mencionar es no estaríamos en condiciones para poder nosotros reenviar el documento que ustedes nos envían. Nos parecería mucho mejor si ustedes lo enviaran de manera directa. Con mucho gusto podríamos colaborar en sugerirles algunas personas lectoras que puedan dar aportes y quienes consideramos que debieran de conocer este documento, pero nosotros como tal enviarlo directamente no estaríamos en condiciones. Está bien. Si ustedes nos dan una lista de personas a quienes pudieran ayudarnos en este proyecto de ley, con gusto se los hacemos llegar y les hacemos una invitación para que puedan participar en la siguiente mesa de trabajo. Perfecto. Sin problema. Sí, en nuestro caso, igual con mucho gusto proporcionamos contactos, correos electrónicos en los que nosotros previamente consultamos si están en la disposición, pero sí, al igual que el compañero del CICR, considero desde Ideas que lo pertinente es que el Congreso sea quien haga esta circulación y retome las propuestas y quien a su vez también extienda la invitación a personas, colectivos, autoridades, etcétera, que sea pertinente que estén dando esta retroalimentación. Con mucho gusto podemos proporcionar estos datos de contacto y también participar en la siguiente mesa técnica del 18 de febrero, con mucho gusto. Sí, ahí nada más puntualizando. De todas maneras, aunque creemos y consideramos que no seríamos el canal más adecuado para hacer llegar esta iniciativa, ¿no?, porque finalmente es un documento de trabajo que presenta el Congreso, considerando que somos organizaciones que acompañamos directamente colectivos y llevamos casos, ¿no?, o sea, y incluso tenemos una mesa de casos, ¿no?, etcétera, con otras organizaciones. Entonces sí podríamos, lo que a lo mejor sí podemos como empezar a avanzar es decirle a los colectivos pues que este proceso se está, digamos, implementando, que se les va a hacer llegar esta iniciativa y que eventualmente pues vamos a participar de manera conjunta en el proceso de hacer especificaciones a este documento de trabajo. Me parece que ahí sí nosotras podríamos, como organizaciones que sí estamos en el acompañamiento diario de muchas de estas situaciones, estamos en contacto con las colectivas que igualmente fueron, porque la alerta de violencia de género no se presentó nada más por las dos organizaciones, también 3 colectivas fueron las que fueron las peticionarias. Entonces, pues ellas han estado participando en diferentes talleres y están muy interesadas en saber qué va a pasar con esta situación, pero a lo que voy con este comentario de que la posibilidad de colaborar como organizaciones es que lo que sí pediríamos por parte del Congreso de manera pues respetuosa y de manera muy colaborativa, pues es que si se quedan como estos acuerdos y nosotras como organizaciones acompañantes abrimos esta expectativa, ¿no?, dentro de las colectivas, pues sí, eso requiere mucha responsabilidad, ¿no?, tanto de nuestra parte como por parte del Congreso, porque no podemos
decirles de repente a la mitad del camino que pues esto se suspendió o ya no se pudo o políticamente no se dio la oportunidad, porque eso genera falsas expectativas y revictimización hacia los colectivos y hacia los familiares, y es una situación que no nos gustaría que sucediera en el caso concreto, ¿no? Por respeto, obviamente, a las familiares y los colectivos que ya están buscando a sus familiares, que ya tienen una investigación abierta en la Fiscalía y no pasa nada, que ya han tocado un montón de puertas y todas se les han cerrado y no se resuelve su situación, y entonces abrir una expectativa de carácter político-legislativa, porque finalmente eso es, sí implica una responsabilidad de nuestra parte como organizaciones acompañantes, quienes vamos a poner como esa confianza, como del Congreso del Estado, para no dejar trunco un procedimiento que nos parece que es muy relevante y que, o sea, no solamente dejar trunco me refiero a que se pueda interrumpir a la mitad, sino que de repente salga otra iniciativa que no tenga nada que ver con la iniciativa en la que ellas están participando. Nos parece que eso sí genera como un proceso de responsabilidad conjunta entre las que estamos aquí ahorita generando este acuerdo, y lo dejaría así en la mesa. Solo una cosa rápida, como para diferenciar entre lo que sería como una mesa técnica, que estaríamos así tal cual haciendo observaciones muy puntuales del proyecto de ley, y luego el foro, que sería como algo más amplio, como para también tener una idea de como cuántas personas serían a quienes se les proporcionaría este proyecto que ya existe, para que sea algo más o menos manejable, que eso no limita que luego se haga más extenso, pero como en esta primera ronda de revisión y observaciones, sí pondría como esta pregunta sobre la mesa, como cuántas personas creen que sería pertinente, tomando en cuenta como líderes de colectivos o miembros de colectivos, autoridades estatales, otras instancias internacionales, etcétera. Sí pondría como sobre la mesa si pudiéramos ya llevarnos más o menos como ese acuerdo, o incluso ir pensando en las personas que pudieran estar participando en este primer paso de una revisión de esta iniciativa. Y ya luego también en el tema del foro, pues esto sí puede ser mucho más amplio, pero también yo sí sugiero que la metodología también la vayamos pensando. Aquí igual quienes han participado ya en otros estados lo tienen más claro, justo para que no sea un proceso revictimizante, desgastante, y que sea como algo que genere desorden, porque desafortunadamente a veces así pasa. Entonces, como para tener esto también claro y que no sea simplemente como vengan y hablen, porque luego no funciona bien, así como ir pensando una metodología pues adecuada y que sea como provechosa para todos. Solo dejaría como estas dos preguntas. Si pudiéramos ya llevarnos esto resuelto, pues qué mejor. Adelante. No, y otra inquietud en cuanto a metodología, que estábamos pensando ahora que tal vez podría ser mejor para la reunión la siguiente mesa de trabajo en la que ya participarían familias, que tal vez decir, bueno, si se envía la propuesta o el proyecto el día de hoy, tener una semana para enviar comentarios y tal vez ahí dar la oportunidad a que estos comentarios se integren y ya tener dudas más específicas en la siguiente mesa de trabajo. Digo, esto aunado a también las dudas específicas que las familias puedan traer a esta mesa de trabajo ya de febrero. Pero ahí, no sé, puede ser que sea un poco más ágil. Esto sí nos pasó una vez en esta mesa de trabajo que se instaló en el estado de Veracruz al principio. Cuando se iba ya se tenían los comentarios y se iban integrando ahí, pero después nos dimos cuenta que también era mejor tal vez irlos integrando y ya más bien llegar y con los asesores y las diputadas más bien hablar de no pudimos integrar esto porque nos preocupa esto, o tenemos aquí una duda sobre esto, o esto no entendimos bien a qué se referían, y más bien es ahí donde ya se puede ir dando un proceso más más conjunto en la participación. Y también quería comentarles, si nos proporcionan sus datos, con mucho gusto también les podemos hacer llegar las leyes de Veracruz y de Coahuila, también digo nada más para que creo que podría ser bastante útiles para ver cómo quedaron ciertos aspectos en cuanto a eso. Sí.
Bueno, yo pediría, tomo muy en cuenta el comentario de la licenciada, entonces, ¿les parecería que les hagamos llegar a ustedes ahorita el proyecto de ley? Y vamos a integrar un máximo de 10 participantes para que nos puedan enviar sus comentarios entre especialistas, por supuesto, de la ONU, asociaciones civiles, familias afectadas, que pueda ser un número máximo de 10 para que esto sea manejable, porque este es un tema súper amplio. Entonces, si lo dejamos abierto, bueno, podemos llenar un auditorio y podemos tener miles de mesas de trabajo, miles de foros y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, para que sea más fácil, vamos a integrar estos participantes en un máximo de 10 y entonces les vamos a pedir que a más tardar el 13 de febrero puedan enviarnos por correo electrónico sus comentarios y las correcciones que tendrían que, como sugerencia para hacerle a este proyecto de ley, para efecto de que nosotros podamos revisarlo en conjunto con el grupo parlamentario, con el equipo legislativo, y que el 18 podamos llegar ya con una propuesta concreta y, por supuesto, ahí mismo en esa reunión definir la metodología para el siguiente paso, que serían los foros. Bien, bueno, pues entonces les voy a pedir si ya tenemos sus correos electrónicos, ahorita les vamos a dar una copia en físico del proyecto de ley y pues esperamos a más tardar el 13 de febrero, a más tardar a las 12 del día, por favor, recibimos los comentarios para poder saber la factibilidad de cada uno de ellos y la viabilidad, por supuesto. Sí. Una de las propuestas pudiera ser, pero no sé cómo lo consideren, incluir incluso a las autoridades encargadas de la implementación, pero no sé si ustedes lo consideran pertinente ahora o únicamente invitarles más adelante a la discusión ya que haya una propuesta. Yo propondría que ya con esta propuesta y los comentarios que ustedes viertan, en el foro, por ejemplo, pudiéramos invitar a las autoridades encargadas de la implementación para que ya vayamos paso por paso robusteciendo y no se nos empiece no nos llenemos de información sin que podamos llevar a cabo un buen compendio. ¿Les parece? Bueno, pues en nombre de la 60ª legislatura yo les doy las gracias por su presencia, gracias por habernos acompañado en los trabajos de esta mesa, ampliando la información y fortaleciendo, por supuesto, el criterio de las y los diputados para poder llevar a cabo un buen trabajo legislativo. Muchísimas gracias y quedamos en lo acordado.